Gina Potes fue la primera mujer víctima de un ataque con ácido en Colombia. De allí hacia acá han sido reiterativos estos ataques indiscriminados a las mujeres. De lo que más se quejan ellas, las víctimas, es justamente de la ruta de atención de salud, por la cual casi siempre las lesiones son de por vida. Ernesto Cortés justamente está en ese recorrido que están haciendo las autoridades para tener una ruta idónea de atención para las mujeres víctimas de ácido. Ernesto, buenos días, voy y vuelvo. Muy buenos días, amables televidentes. Esta mañana con una invitada muy especial aquí en Arriba Bogotá para hablar de una buena noticia para las mujeres. Es una buena noticia en medio del drama que muchas de ellas están viviendo. Y es que se acaba de reglamentar el pasado 24 de agosto lo que se llama la Ruta de Atención Integral a Víctimas de Ataques con Ácido, ese horrendo crimen, ese vil crimen que se comete contra algunas de ellas. Gloria Estela Díaz es la autora de un proyecto de ley que hizo posible esto y por eso la hemos invitado esta mañana a este espacio. Concejal, muy buenos días. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la Ruta de Atención Integral para estas víctimas? Bueno, la Ruta de Atención Integral para víctimas de ataques con agentes químicos, o como lo conoce la gente, ataques con ácidos, es la reglamentación a la ley que se hizo en 1639 en el año 2013, en julio. Sí. Esa ley fue expedida y sancionada por el presidente de la República. Posteriormente salió la 1773, pero con la ley 1639 quedó establecido que la Superintendencia Nacional de Salud debía reglamentar una ruta de atención para las mujeres que fueran atacadas con agentes químicos. Esa ruta de atención significa que hay como un protocolo, que hay unos pasos, que hay unas disposiciones ya legales que deben seguir el Estado y los organismos que tienen que ver con el tema cuando se produce un ataque para alguna de estas mujeres. Así es, y es de obligatorio cumplimiento. Y entidad prestadora de salud, IPS, que no cumpla con eso se va a ver inmersa en sanciones. ¿Qué contempla esa reglamentación? La primera parte de la Ruta de Atención Integral es cómo atender a una víctima desde el preciso momento en que es atacada con un agente químico. Atención en urgencias. Desde el momento en que llega, cómo debe ser el tratamiento, porque en eso debe haber un protocolo que no agrave la situación de la víctima. Entonces, tiene que ser prioritario, me imagino. Lo primero es prioritario y segundo, que quien debe prestar la atención tiene que ser personal especializado. Okay. No cualquier persona puede tratar a la víctima. Segundo. La Ruta de Atención Integral también garantiza, primero, atención prioritaria, atención de urgencias, tratamientos, procedimientos, intervenciones encaminados a recuperar la fisonomía o la funcionalidad de los miembros o el rostro en caso de que se hubiera afectado el rostro, completamente gratis. Una mujer que ha sido víctima de este terrible ataque por estos bárbaros, ¿tiene derecho a que el Estado asuma la reconstrucción de su cuerpo si resultó afectado con una quemadura? Cirugías reconstructivas y estéticas deben ser completamente gratis, pero no solamente eso, tratamientos psiquiátricos, tratamiento psicológico, asesoría judicial, inclusión laboral de las víctimas, contempla la ley. ¿Eso último qué significa, concejal, inclusión laboral para estas víctimas? Se debe dar un incentivo a todos los empresarios que garantice que las contraten para que ellas puedan generar recursos, porque infortunadamente luego del ataque, por la deformidad que genera, si es en el rostro, son víctimas de discriminación. Dice usted en su comunicado, concejal, que también ellas gozarán de medidas de protección, esto por el tema de violencia intrafamiliar, que en el último informe de la Secretaría de Seguridad y del informe de calidad de vida del programa Bogotá Como Vamos, vimos que se ha incrementado el tema de violencia intrafamiliar. ¿En qué consiste esto de medidas de protección? Infortunadamente muchos de los ataques a mujeres con agentes químicos son producto de las relaciones con parejas que se rompen. Entonces la pareja decide atacarla porque no se queda con ella. Eso se llama violencia intrafamiliar y por eso esas mujeres, además de que ya han sido atacadas con ácido, hay una sanción penal, se les debe dar una medida de protección porque el agresor sigue vivo, el agresor en una cárcel puede seguir atacándolas y esas medidas de protección están encaminadas a salvaguardar su integridad después del ataque. Y antes, concejal, ¿existe alguna posibilidad de que las mujeres que ya son víctimas de algún tipo de violencia y que temen que su pareja o su expareja pueda actuar de esta manera, la ley
ley, estas nuevas contemplan unas medidas de protección previas, ¿o no? Claro, existen en la ley de violencia intrafamiliar medidas de protección que están débiles, entre otras cosas, pero déjeme contarle que como concejal de Bogotá y con nuestra bancada en el Congreso presentamos un proyecto de ley que busca precisamente fortalecer las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Ese proyecto ya pasó el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara y va para plenaria de la Cámara y les va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, una medida, si hay hijos en una pareja que ha tenido antecedentes de violencia intrafamiliar, esas visitas para esos hijos, ese régimen de visitas se debe hacer, pero no en el domicilio de la víctima, sino en un sitio neutral y con vigilancia de la autoridad que decretó la medida de protección. Concejal, muchas gracias por acompañarnos, pero le quiero decir una cosa, en el buen sentido, ojalá nunca tengamos que aplicar esta ley. Ojalá. Claro que han disminuido los casos, eso es una muy buena noticia. Año 2016, 49 casos. Año 2015, 75 casos. Año 2014, un año dramático, 283 mujeres atacadas. 2017 en Bogotá. No tenemos ni un solo caso todavía registrado. Bueno, pues ojalá, como decíamos, en el buen sentido, ojalá nunca se tenga que aplicar esta ley para mujeres víctimas de ataques con ácido. Concejal, muchas gracias y qué bueno que salió esto adelante. Ernesto, muchas gracias por la invitación. Sigan ustedes con más información aquí en Arriba Bogotá.